Rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010, Onda Latina. El 100% de las mujeres sufrió acoso callejero en algún momento de su vida. El acoso existe. Si vivís o presenciás una situación de acoso, mandá un SMS al 22676 para reporte y contención. Buenos Aires Ciudad. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, este año todos los martes de 18 a 19 horas, en AM1010 Radio Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Bueno, hoy lo tenemos en la conducción a Carlos Pensa y a Claudio Rabinovich. Hola. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Estamos todos muy bien, como siempre, todo bien. Todo bien. Les decimos que si quieren ver, escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando a hashtag Enciclopedia Radial. Y para llamar a la radio pueden hacerlo al 4372-2841 o al 4372-3061. Bien. Vamos a hablar hoy, Marta y demás presentes, de un tema que está hablándose mucho porque hay una reunión del grupo G20. G20 es grupo 20. La palabra que eligieron pareciera adecuada porque es parecido en francés, en italiano, en español. Entonces, bueno, queda claro G20 porque son varios países que participan de esta reunión. Esto ha despertado muchos intereses, se habla mucho de la cuestión, y no todos estamos muy bien informados qué hace el G20 o qué hizo el G20, cuáles son los resultados. ¿Tiene objeto que sea plausible? Es un proyecto más. A mí me llamó la atención que este grupo se maneja con algunas características que son bastante simbólicas. Por ejemplo, no tiene oficinas. Se maneja cada vez como corresponda a la gestión o reunión de ese año. Se maneja con lo que llaman la troika, que es una manera de aprovechar la experiencia del anterior realizador de la reunión, que fue Alemania el año pasado, el actual, que es Argentina, y creo que Japón es el próximo. Entonces, estos tres, uno que está en la actualidad, uno que estuvo en el pasado y otro en el futuro, se reúnen para seguir trabajando en la próxima reunión, la presente, que la preside Argentina, y la siguiente, que se va a hacer procurando mantener coherencia con todo lo hecho hasta ahora. Esta es la pregunta principal que dejo para la mesa para aclarar después qué ha hecho hasta ahora.
porque la teoría del G20 es interesante, la veo como cosa optimista. No sé cuáles son sus resultados, lo veremos cuando analicemos hoy o futuramente cuando aparezcan informaciones. Pero realmente este grupo, que está constituido por varios países, ahora nos va a decir Marta cuáles son, Sí. está preocupado por temas que hacen a la economía mundial, a la población. Futuro del trabajo, educación, energías sustentables, alimentación adecuada y suficiente para todos. Yo he pensado si no está cerca de todo esto que está diciendo este grupo G20, si no está cerca de Naciones Unidas en cuanto a pretensión. Me suena así como si fuera unas Naciones Unidas más breve, en vez de casi 200 países, 20 nada más, que se reúnen para decidir qué hacen con el tema de las finanzas, cómo las manejan, cómo se ayudan. Me llamó la atención buscando antecedentes que inclusive tienen en sus preocupaciones qué hacer con África a raíz de todos estos movimientos migratorios tan intensos y tan preocupantes que están ocurriendo en África hacia Europa, esas cosas que vemos todos los días en el Mediterráneo, algunas trágicas. Y el G20 pareciera un grupo sensible al problema, también tiene entre sus objetivos ver qué solución le dan a este problema. Ahora, esto de grupo 20, ¿por qué? Marta nos va a decir los componentes y Bien. seguimos conversando un poquito más antes de que gente que sabe más que yo nos dé más explicaciones. De acuerdo. Bueno, los miembros del G20, como decía Pensa, está integrado por 19 países y la Unión Europea. Los 19 países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. España es un invitado permanente de las reuniones del G20. Todos los años el país que preside el foro también elige a otros invitados. La Argentina, en esta ocasión, invitó a Chile y a los Países Bajos. Bueno, como vemos es bastante amplio el panorama de componentes. Sí. Como dije antes, la pretensión de colaborar en solucionar problemas mundiales, calidad de vida, naturaleza, y todo ese tipo de problemas que hablamos todos los días. Pareciera que este grupo, que además tiene otro tipo de componentes, hay un grupo 8, grupo 32, G8, G32, pero acá estamos manejándonos con el grupo que viene acá a Argentina estos días a actuar. Tiene pretensiones colaborativas muy interesantes. Entonces yo me dije, sabiendo que hay quienes cuestionan a estos grupos, seguramente por sus potencias económicas, por sus grandes potencias económicas, hacen creer que solamente les interesan sus negocios. Tal vez los críticos tengan razón. En España tienen bastante cuestionamiento, de hecho es invitado permanente, pero no llega a participar, porque hay algún tipo de desconfianza sobre efectivamente qué van a hacer. Quiero ser optimista, sin ser demasiado ingenuo, y se me ocurrió pensar que bueno, ya que hacen estas reuniones tan llamativas, tan espectaculares, estamos hablando de miles de guardias, de movimientos, de jefes de Estado y todo lo demás. Sepan, oyentes, que la reunión comienza varios días antes porque hay dos grupos, un grupo financiero y un grupo de Sherpas. Fíjense qué notable esto de Sherpas. Le han dado como nombre a un grupo de personajes que analizan los problemas sociales y le llaman Sherpas porque los Sherpas son unos personajes muy particulares que suben al Himalaya por sus cualidades físicas, por su experiencia, por sus conocimientos. Son los guías para el Himalaya. Y bueno, siguiendo con el simbolismo, justamente la cumbre del Himalaya es uno de las metas de los andinistas. Todos conocemos la historia esta. Y acá también se llama la cumbre, cuando se juntan los 20 jefes de Estado de los países que van a juntarse acá el 1 de diciembre. Todo esto, insisto, déjenme ser optimista, prefiero ser ingenuo antes que pesimista, porque por lo menos si mañana esto
no tuviera resultados, me permitiría, como ciudadano del mundo, pedirle a los componentes del Grupo 20 que todas estas propuestas que están haciendo en beneficio de la humanidad se cumplan. Hay un compromiso, por lo menos, porque de acá va a salir un compromiso firmado por los jefes de Estado, en los cuales a partir del 1 de diciembre vamos a ser todos felices, vamos a estar todos bien en el mundo, no va a haber más problemas, va a haber equidad en el reparto de riqueza, va a haber educación, etcétera, etcétera. Son teorías que están en los planteos del G20. ¿Se cumplen? ¿Tienen resultados? El tiempo dirá. A mí me queda como posibilidad de decir, bueno, por lo menos podré mañana reclamarles a estos poderosos señores que parte de estos compromisos que han asumido los cumplan. Y a lo mejor somos más felices. Claudio Rabinovich, ¿qué sí. tenés para decirme a favor, en contra o como quieras? Sí, Carlos, no, yo voy a dar mi opinión ahora, pero prefiero que empezar a hablar con el invitado, con Gabriel Salvia, director ejecutivo de CADAL. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero hablá vos primero, así que, en serio, te dejo... Alternativa, ¿no? Yo lo que más tengo son, la verdad, interrogantes, dudas. Me involucré un poco con el tema a partir de que Argentina es organizador de este G20. Yo soy más bien escéptico con este tipo de reuniones que tienen la espectacularidad de estar varios jefes de Estado presentes aquí en Argentina. En este caso no sé qué balance puede hacer de las anteriores reuniones, qué quedó en concreto, pero soy más bien escéptico, y aparte me parece como una melange de países muy distintos, algunos democráticos, otros autoritarios. Pero en fin, quería conocer un poquito tu opinión. No, bueno, mi punto es precisamente ese, ¿no? Digamos, el G20 un poco surge después de la última crisis mundial del 2008, y básicamente los que forman parte son, digamos, los que tienen una representación en el mundo económica, digamos, bastante importante, ¿no? Entonces uno diría, bueno, que se junten para coordinar o algún aspecto que hace a las cuestiones económicas, financieras. Nadie puede dudar que, no sé, que China, que Rusia son, digamos, grandes países en el sentido de lo territorial, de la cantidad de población. Porque en principio se juntaban nada más los ministros de finanzas, hasta hace 10 años más o menos. Exactamente. El punto es cuando la tendencia de estos organismos ampliar los temas, ¿no? Entonces todos los aspectos que comentaba el colega Pensa, mi cuestionamiento es que muchos de esos temas no se pueden discutir al interior de los países, ¿no? O sea, uno en China no puede debatir sobre la política laboral, sobre la política ambiental, sobre nada, sobre ninguna política, ¿no? Porque es una dictadura, ¿no? En Rusia más o menos pasa lo mismo, ni hablar en Arabia Saudita. Bueno, en Turquía tenemos problemas bastante serios. Entonces mi cuestionamiento, de hecho con CADAL no participamos en el ámbito del T20, que es los Think Tanks 20, tampoco el de la sociedad civil. De hecho, cuando fue el de la sociedad civil nos llamó la atención que sacan una especie de trabajo, ¿no? Un documento de trabajo donde la palabra democracia en 30 y pico de páginas aparece una sola vez, y en la parte donde habla de los impuestos y el régimen financiero, ¿no? Y desde CADAL, la visión de CADAL es que ahí somos quizás más, digamos, idealistas que Pensa. Para nosotros la democracia es la base del desarrollo, ¿no? Es decir, la base para que haya progreso en todos los aspectos, ¿no? Un poco la política, el ideal de una democracia es que se respeten todos los derechos humanos, ¿no? Los 30 Ahora, por otra artículos. parte, también los países tienen que tener relaciones más allá, ¿no? De cuáles son los gobiernos. Te digo, por ejemplo, ahora con Bolsonaro o antes con Trump, que son Claro. son gobernantes democráticos, elegidos democráticamente, muy cuestionables con algunas cosas, pero que bueno, que sabemos que, por ejemplo, en este caso Macri piensa muy distinto, o gente Claro. que ama que ellos, pero no tienen otra que acordar con ellos, ¿no? Lo que digo es que en Brasil
con Bolsonaro, que todavía no asumió, creo. Claro, no. Y bueno, y con Trump, muchos de estos temas, o todos estos temas, se pueden debatir dentro del país. Es decir, hay parlamentarios que pueden referirse a estos temas, hay organizaciones de la sociedad civil, hay medios de comunicación, es decir, todos estos temas se pueden debatir y discutir, ¿no? En lo que son las sociedades cerradas, bueno, no pasa eso. Entonces yo, por ejemplo, no voy a estar en un ámbito donde va a participar quizás lo que le llaman gongo, ¿no? Que son las organizaciones progubernamentales, llámese de China o de Rusia o de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, un poco por respeto y solidaridad a nuestros colegas en esos países, ¿no? Entonces, mi punto es ese, ¿no? Es decir, que cuando ya quieren ampliar los temas, incluso el gobierno mismo en la página de internet ya quiere darle un carácter también político, y obviamente tiene una gran limitación, ¿no? Si uno quiere, no sé, me acuerdo cuando fue en Alemania, Macri quiso plantear la cuestión de Venezuela. El problema es que si plantea la cuestión de Venezuela, tiene que plantear la cuestión de China y de Rusia y de Arabia Saudita, que en todos los indicadores de democracia, de derechos humanos, aparecen peor, ¿no? Ahora aparecerán igual, ¿no? Porque Venezuela lamentablemente ha empeorado muchísimo la situación, pero, o sea, mi cuestionamiento es a ampliar los temas, ¿no? Porque si se limitan a tratar cuestiones económicas financieras, bueno, nadie puede negar que son potencias económicas, ¿no? Que China es una potencia económica, que Rusia tiene un peso económico importante, no se puede negar. Ahora, cuando ya pasamos a tocar otros temas, tenemos que tener en cuenta que al interior de varios de los países, esos temas no se pueden discutir, ¿no? Una pregunta, Sarria. Sí. Mira, viendo lo decidido en el G20 de Hamburgo, año pasado, la síntesis de este G20 fue forjar un mundo interconectado. Si esto fuera cierto, y déjeme seguir siendo ingenuo y creyendo que a lo mejor ocurre, si esto fuera cierto, tal vez este mundo interconectado obligaría a esos países que no son democráticos y que tienen bastantes puntos para cuestionarles, los obligaría tal vez a ir cediendo un poco su actitud dictatorial. Hablemos de China, Venezuela y otros países. Turquía en este momento. Claro, el problema es, bueno, se habla de mundo interconectado. Ahora, ¿qué tan interconectada está China a su interior, ¿no? Que es un país donde hay una gran censura y prácticamente bloqueo a internet, a redes sociales. Entonces, vuelvo al mismo punto, ¿no? Es decir, ¿qué credibilidad tiene China para plantear que el mundo esté interconectado cuando a su interior no lo está? ¿Y no crees que si yo le dijera a Xi Jinping, digo bien, si le dijera a este hombre, ustedes se comprometieron a estar interconectados, cumplan, ¿no podría decirle eso? ¿Serviría de algo? Ellos le van a decir, ustedes tienen su sistema, nosotros no nos metemos con ustedes, nosotros tenemos el nuestro y no se metan con nosotros. Ese es el planteo de ellos, al margen de que son una potencia económica y muchos, no solo países como Argentina, que la única continuidad, una de las pocas continuidades del gobierno de los Kirchner con el de Macri es la relación bilateral con China, ¿no? O sea, también las democracias claudican con China, ¿no? Por su peso económico, y básicamente el argumento de China es ese: nosotros tenemos nuestro sistema, no se metan con nosotros, nosotros nos metemos con ustedes. Bueno, obviamente quienes estamos en el activismo de derechos humanos, tu reparación sigue en pie, claro. ¿No? Entonces, a nosotros nos importan las personas que están dentro de China, no tanto el gobierno, ¿no? Entonces, y me parece que el cuestionamiento, digamos, pasa por ahí, ¿no? O sea, está toda la parte del realismo, que bueno, uno no lo desconoce, pero desde nuestro lado está el idealismo, ¿no? Y es plantear, digamos, situaciones graves que hay en algunos países y ponernos en el lugar de, no sé,
de los que quieren hacer periodismo como nosotros en China, de los que quieren tener una organización de la sociedad civil o libertad académica en las universidades. Ahora también sería cuestionable mismo Naciones Unidas, que todos estos países participan, ¿no?, de los foros, o sea... Bueno, lo que pasa es que lo de Naciones Unidas lo vas a ver reflejado en muchas de las decisiones. O sea, Naciones Unidas son 193 países. O sea, en realidad el problema que hay en el mundo es que las democracias son una minoría, serán una cuarta parte del mundo, y dentro de esas democracias tenés democracias de baja calidad, ¿no? Es decir, o sea, México es una democracia, sí. Ahora, tiene unos problemas terribles, ¿no? O sea, bueno, Brasil mismo, ¿no? O sea, vemos el discurso de la campaña, vemos la polarización que hubo, donde termina ganando Bolsonaro y uno lee lo que o escucha las afirmaciones y uno dice, bueno, cómo la gente puede votar, ¿no? Y por otra parte otros van a decir, bueno, pero esta gente instaló un sistema por el PT, todo eso, entonces sí. O sea, ahora, democracia es una democracia. Lo que pasa es que también me parece que hay que hacer un poco de docencia explicando que o sea, obviamente que la democracia es el mejor sistema político porque es básicamente la convivencia pacífica entre las personas, es elegir, o sea, que nuestros gobernantes surgen de la voluntad y la soberanía popular, pero garantizar, como decía antes, una aspiración de la democracia es que en el país se puedan cumplir los 30 artículos de los derechos humanos. A lo que me refiero y la democracia es difícil, ¿no? Garantizar. Argentina es una democracia, claramente. Ahora, uno va por la calle, ve no sé cuánta gente durmiendo en la calle y bueno, y hay un derecho humano a la vivienda digna. Nosotros en la Constitución ya creo que desde el 57 tenemos el derecho a la vivienda digna, bueno, no se están cumpliendo. Entonces, democracia es una democracia, pero tenemos problemas para crecer, para implementar las políticas adecuadas y garantizar, digamos, tanto los derechos que todos los gobiernos tienen que respetar, como los derechos con los cuales deben garantizarse las personas, Gabriel, por ser personas. Yo lo que me refería más que los parámetros que vos tomás sería difícil darle legitimidad a Naciones Unidas, en el sentido que hasta el Consejo de Seguridad lo componen países no democráticos. Pero una pregunta siguiendo a esta reflexión es, ¿vos le ves más allá de este cuestionamiento moral o político, le ves alguna resultado pragmático a este tipo de reuniones? ¿Alguna ventaja? Esa es la pregunta. Sí, o sea, es mejor que exista que no exista, por decirlo algo. ¿Algún resultado práctico se puede llegar a obtener? Es costosa, o de por sí no confía demasiado en reuniones que no son vis a vis. O sea, a ver, una cosa era, como decíamos, para lo cual fue creado. La cuestión económica, la cuestión, el tema de la crisis, bueno, coordinar ciertos aspectos económicos, financieros. Obviamente no soy economista, los economistas me dirán si juntar a las grandes potencias económicas del mundo sirve para evitar futuras crisis. Ahora, cuando ya, como decía Pensa, se termina creando una mini ONU, no sé, ya tenemos una ONU, ¿no? Entonces digo, y en definitiva esta mini ONU tiene el mismo problema, ¿no? Que digamos que hay países donde muchos temas no se pueden discutir internamente, o sea, que carecen de legitimidad democrática. O sea, la ONU son más los que no son democráticos que los que son democráticos. Acá son menos, pero con un peso, digamos, mayor. Después, bueno, está toda la otra cuestión de para mí, en Argentina como que se ha creado demasiada expectativa y después está un hecho práctico, ¿no? O sea, desatendés la atención, ¿no? O sea, el listado de cosas que hay que hacer en este país para
resolver no sé tantas cuestiones y estás destinando recursos humanos, me imagino que recursos económicos, a esta cumbre, luego de la cual no es que vamos a estar todos mejor, ¿no? Es decir, la inflación no sé si va a bajar, no creo que tenga relación directa con que baje la inflación, con que se reduzca la pobreza, donde tengamos más oferta laboral, más inversiones incluso yo te digo, puede ser peor, ¿no? Digo, si tenés este país que es bastante ingobernable y que tenés un nivel de protesta social desbordante, capaz que lográs el efecto contrario, ¿no? Que la gente diga, a ese país, o sea, pensemos lo que pasó en Alemania, y es Alemania, ¿no? O sea, es una democracia desarrollada, o sea, con fuerzas de seguridad profesionales. Entonces yo, la verdad que han apostado muchas fichas a esto con la idea de que es una desesperación que tiene el gobierno de atraer inversiones, y ojo que no les salga el tiro por la culata, ¿no? Porque si, digamos, uno recuerda lo que pasó en diciembre pasado en las manifestaciones del Congreso, claro. Y uno veía el video y decía, no sé, ¿en qué país democrático, no? Uno ve que básicamente la piden a los policías, ¿no? Porque le estaban tirando todo, y la policía lo que hacía era protegerse con los escudos, ¿no? Entonces, no quema el Congreso, pero falta poco, ¿no? Entonces digo, el inversor que ve eso y que espera que se discuta una reforma laboral, que se discuta, no sé, todas las cuestiones que requiere el país para generar condiciones y atraer inversiones, ve eso y dice, yo acá no invierto, ¿no? Y estamos hablando de gente en el gobierno que viene del ámbito empresarial, o sea que, digamos, se supone que conocen gente que son los potenciales inversores. Y Gabriel, ¿y cómo ves el factor, estamos hablando con Gabriel Salvia, director ejecutivo de Cadal, ¿cómo ves la cuestión de que al revés, si sale bien, tener a Macri como interlocutor de Macron, el presidente de Chile, o sea, tener un poco en el centro de la escena política del mismo Trump, sobre todo? O sea, si sale bien, la política no tiene una parte también de mostrar un contacto con los líderes del mundo, no sé cómo... No sé si me hago entender. Sí, yo creo que ese contacto ya lo tiene, ¿no? O sea, lo que creo que es un riesgo, ¿no? O sea, si sale bien, ojalá salga bien, digo, yo vivo en este país, entonces digo, ojalá salga bien, pero más o menos conozco un poco cómo es nuestra realidad, que es un país difícil de gobernar, hay también toda una cuestión de fondo que también hace a un dilema de la democracia, que en democracia es muy fácil hacer macana y muy difícil resolver después la macana. Entonces, sí, tu posición de todas formas a esta reunión del G20 es muy distinta a los que son a la anticumbre. Claro, que yo tampoco sé qué es lo que cuestiona, porque, a ver, no sé qué es lo que cuestionan los de la anticumbre, porque no es que cuestionan aparte cuestionan a algo, una cosa bastante delirante, pero si la idea es mostrarse o querer sacarle protagonismo al gobierno, la verdad el papel es bastante triste, ¿no? Porque, esa es la principal contradicción, pero... Sí, hablan contra la globalización, contra el sistema financiero internacional. Claro, pero aparte que el G20 no es la OCDE, ¿no? El G20 tenés a China, tenés a Rusia, el gobierno con los cuales el kirchnerismo se llevó y se siguen llevando bárbaro, porque la gente de la dirigencia kirchnerista, entre otros, siguen capacitándose y yendo a China regularmente, o sea, obviamente tienen contacto con otros de los gobiernos de países que participan en la reunión del G20, así que la idea simplemente fue montar un show, porque como decían antes, ¿no? Algunos de ustedes dos, el G20 es heterogéneo, ¿no? Hay países con distintos sistemas políticos y distintos sistemas económicos, ¿no? Vos escribiste una nota ayer en Clarín que más que nada cuestionabas que esta anticumbre un poco celebraba un aniversario del gobierno básicamente cubano, le ponen como título, digamos, que es un foro por el pensamiento crítico y, de hecho, en el día de hoy le hacían un homenaje a la Revolución Cubana,
donde existe lo que se llama el pensamiento único, pero no es que lo digo yo. O sea, en Cuba no puede existir esta radio, no puede existir, confiscan libros al día de hoy. Es decir, yo no sé en qué país de América Latina confiscan libros, ¿no? Es decir, obviamente no se puede protestar, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, gente que toma la bandera del pensamiento crítico, defiende, homenajea a un régimen de pensamiento único, ¿no? Es una cosa... Hay mucho de frivolidad también, me parece, en las protestas estas. Mismo que en su momento la llevó a cabo Chávez con Cristina, con Néstor Kirchner, aquella vez. El tren aquel de la... que estuvo Maradona. Es como una fotografía, protagonismo y decir alguna cosa, porque no dijeron nada concreto contra el G20. Tampoco deja nada. Acá escucho lo que dice Salvia, es clarísimo. Desconfío porque gran parte de los componentes no son democráticos. Esto es claro. Pero decir estoy en contra únicamente sin decir por qué me parece un poco vacío. No, claro. Marta, vamos a un poco de música. Bueno. Y después seguiremos un poco más. Seguimos que es interesante. Bueno, vamos a escuchar Vientos de Cambio de Scorpions. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Play your bala like I sing what my guitar wants to sing.
Una mirada en el tiempo, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela, Álamo. Y si quieren ver y escuchar programas anteriores, pueden hacerlo en hashtag Enciclopedia Radial. Nos pueden llamar a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, Marta nos va a decir la efeméride que a los oyentes les interesa mucho. Porque Marta elige la fecha del programa para traernos algún recuerdo interesante. Y después seguimos con el tema que nos preocupa tanto, que es la G20, Grupo 20 o como quieran llamarlo. De acuerdo. Bueno, Día de la Soberanía Nacional. Hoy, 21 de noviembre. La conmemoración corresponde al aniversario del 20 de noviembre de 1845. Una jornada histórica en la que se llevó a cabo la llamada Batalla de la Vuelta de Obligado, en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Librada por las fuerzas bajo el mando de Lucio Mansilla, designado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En este combate las tropas de la Confederación Argentina encadenaron sus barcos de costa a costa en el río Paraná para resistir la invasión de la Armada Anglo-Francesa, la más poderosa en aquel entonces. La lucha feroz y sangrienta se extendió por más de 7 horas, donde los soldados argentinos resistieron con temple, coraje y bravura al mucho mejor preparado ejército europeo, evitando que el invasor ingresara al territorio, pese a sufrir un número exponencialmente mayor de bajas. Para muchos historiadores, la Vuelta de Obligado es una de las 2 mayores epopeyas de nuestra patria, junto con el cruce de los Andes, representando una gesta victoriosa en defensa de nuestra soberanía que puso a prueba exitosamente el coraje y el patriotismo de argentinas y argentinos. La Vuelta de Obligado es un estrecho del río Paraná. Allí se apostaron los argentinos para evitar el desembarco de las tropas anglo-francesas, que buscaban invadir con la excusa de pacificar las diferencias entre Buenos Aires y Montevideo. Las tropas extranjeras tenían más de 100 navíos y llevaban productos para ser vendidos en Corrientes y en Paraguay. Pero los argentinos les presentaron batalla durante 7 horas con un buque, 24 lanchones, 40 cañones y 3 cadenas gruesas, evitando de esta manera un nuevo intento colonialista. Finalmente, los anglo-franceses consiguieron seguir camino al norte. La conmemoración fue propuesta por el historiador José María Rosa en 1974. La ley 20.770 fue aprobada por el Congreso Nacional ese mismo año. Y el 3 de noviembre del 2010, la presidenta Cristina Kirchner promovió la fecha a feriado nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, así recordamos. Vamos a presentar a los oyentes nuestro invitado que nos ha dado una pauta de enfoque muy interesante y que seguiremos conversando un poco más a ver si podemos iluminar esta situación del G20 tan importante, por lo menos así parece públicamente. Bueno, se trata de Gabriel Salvia, como habíamos dicho, periodista, activista de derechos humanos, director general de CADAL, que es Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina. Muy bien. Bueno, yo me quedo, seguimos escuchando. Gabriel Salvia, me quedo con tu cuestionamiento, que es muy legítimo, sobre la existencia de muchos países en esta G20 que carecen de un elemento fundamental como es la democracia, porque aseguraría entonces un factor previo a todas estas mejoras que se proponen, que no sabemos si van a ser ciertas, si van a resultar. Dado que la cumbre del año pasado tuvo un montón de resoluciones, que no voy a enumerar porque se consiguen fácilmente, la cumbre dio una serie de resultados, como tomándolos como obligación de la futura actividad. Me reitero y repito, me dejará por lo menos la G20 de este año la posibilidad mañana como ciudadano de reclamarles, bueno, tal cosa que prometieron, háganla. Pero de todos modos, y si no, me quedará, si sale bien, y también coincido con la preocupación de Salvia sobre eventuales e injustos escándalos, que mal quedaríamos. Ojalá que no pase eso. Y si la G20 no nos da muchas ventajas en cuanto a calidad de vida, equidad y todo lo demás, por lo menos que sirva para ser un país turísticamente interesante. Gabriel Salva, te hago una pregunta. Me tomo en tus análisis que son muy interesantes y muy claros.
has tomado el tema de Bolsonaro, lo cual evidentemente coincide con toda tu preocupación, porque el G20, tu primer enfoque crítico es la falta de democracia en muchos de los componentes de este grupo que nos visita estos días. ¿No crees, y déjame ser optimista de vuelta, que Bolsonaro a partir del 1 de enero va a estar limitado por el sistema? Bueno, esperemos que sí, hay varios que plantean eso, ¿no? Así que es una posibilidad, ¿no? No sería la primera vez ni la última, esperemos que pase, ¿no? Digamos, uno espera que pase eso, ¿no? Y mucho más no se puede decir hasta que ya sabemos todo lo que fue su discurso, sus posiciones, pero bueno, también sabemos que hay un sistema institucionalmente que parece bastante sólido, y bueno, vamos a ver qué pasa a partir de que empiece a gobernar. Mi única preocupación sería que Brasil empiece a mejorar económicamente y a restringir libertades civiles, ¿no? Y que nuevamente en ciertos sectores de América Latina se priorice, digamos, el desempeño económico por encima de las libertades democráticas, ¿no? Es como decir, me anda bien la economía, no soy tan democrático, tengo la posibilidad de no ser democrático o ser menos institucional. Esa es tu idea. Claro, porque, a ver, por un lado está el discurso de Bolsonaro, por otro lado está que la implementación de ciertas políticas genera mucha resistencia, ¿no? Y también está la cuestión de que ciertas políticas económicas generan crecimiento. Entonces, mi preocupación es que lo que se puede llamar la lógica pinochetista reavive, ¿no? Es decir, el autoritarismo político con mayor libertad económica, ¿no? O sea, yo soy partidario de lo contrario, que es bastante complicado, ¿no? Que una institucionalidad democrática fuerte, el respeto amplio de las libertades civiles y políticas, a través de los consensos, del diálogo, del debate, la discusión, vayan generando políticas económicas y sociales exitosas, y de ahí se llegue a un desarrollo completo. Si uno seguía, por ejemplo, por Uruguay, que es un país con alta institucionalidad democrática, pero uno no ve que llegue el desarrollo, ¿no? O sea, como que de hecho voy bastante seguido y podría decir que cada vez veo más indigencia, ha crecido la desigualdad, ha crecido la inseguridad, y de repente debería ser el país que serviría de base para lo que uno sostiene, ¿no? Que tiene una buena institucionalidad, un sistema de partidos políticos, amplias libertades, sale primero en casi todos los índices, pero está, o sea, digo, en muchos índices económicos sale bien, no porque mejor Uruguay, sino porque empeoran los demás, ¿no? ¿Y Chile cómo lo ves, los parámetros en ese tipo de mediciones? No, bueno, también, o sea, lo veo bien, más exitoso que Uruguay, ¿no? En lo económico, sobre todo, ¿no? Sí, en lo económico y social hay mucho cuestionamiento a Chile, pero básicamente es un país donde lo que uno puede apreciar es que se ha incorporado sectores bajos a la clase media, pero bueno, y también han llegado nuevos reclamos, ¿no? Porque la gente quiere digamos, o sea, plantea nuevas cuestiones, ¿no? Cuando ya tenés solucionado ciertas cosas, planteas nuevas, ¿no? Que un poco a veces uno lo que ve acá es que se plantean discusiones de países desarrollados cuando en realidad todavía no tenemos el desarrollo, ¿no? Si tengo un minuto, quería preguntarle vos, porque estaba leyendo que Cadal hizo un informe muy interesante cuando fue el Mundial de Fútbol de Rusia,
midieron todas las potencialidades de los países, así con varios parámetros que ustedes toman, libertad de prensa, libertad económica, y dieron como que Suiza y Suecia llegaban a la final. Claro, en realidad nosotros formó parte de una campaña que se llamaba el Mundial de la Democracia, en el marco de un convenio que Cadal tiene con una fundación alemana que se llama Bertelsmann, y la Fundación Bertelsmann saca un índice de transformación que mide la transformación política, económica y de la gobernanza. Entonces básicamente lo que hacían era aplicar 5 criterios a cada país, y cada vez que había un partido le asignaban una especie de gol por cada tema, ¿no? Entonces, y bueno, cuando hablaban de Argentina, ustedes decían la composición de los medios está fuertemente polarizada, algo que es controvertido, digamos. Hablaban de la concentración de medios, digamos, de las principales cadenas de televisión. Claro, yo me imagino que debe ser por lo del cable, por los medios que tienen un fuerte predominio, pero bueno, igual la calificación no es de Cadal, sino es de la Fundación Bertelsmann, ¿no? O sea, yo en mi caso creo que si hay una concentración no implica que se está afectando la libertad de prensa, porque uno la verdad puede leer lo que quiere, ¿no? O sea, después hablaban de derechos civiles protegidos, pero con serias restricciones. ¿Eso será por algún tema social, por algún debate? Probablemente sea por algún tema social. Hay que tener en cuenta también que estos índices se basan muchas veces en mediciones que se hacen un año anterior, ¿no? Claro. Pero puede ser que sea todavía secuela del gobierno anterior. Podría ser. No debe ser secuela del gobierno anterior, pero concretamente no sé a qué se referirían con algunas restricciones hacia las libertades civiles, que yo en lo personal creo que no la hay, ¿no? O sea, y una última pregunta sobre este punto. Como liberal, yo creo que vos te definís como liberal, ¿no? Básicamente. Sí, yo, digamos, he evolucionado creo, ¿no? Es mi opinión, ¿no? De un liberalismo más clásico a un liberalismo progresista, ¿no? Porque bueno, uno va creciendo y entiende que hay cosas que el mundo es distinto, ¿no? Digamos, no venimos todos al mundo en el estado de naturaleza, donde partimos todos del mismo lugar, ¿no? Entonces, creo, la mujer que está durmiendo en la calle con un nenito, con un bebito y embarazada, el bebito y el que van a nacer, obviamente no van a estar en igualdad con otro, ¿no? Entonces, y son seres humanos, ¿no? Entonces ahí hay un papel que es un poco del rol subsidiario que tiene el Estado, y se supone que para eso pagamos impuestos, porque yo creo que a nadie le hace feliz ver gente que está en una situación que es digamos una situación de indigencia, y bueno, alguien dirá, no, pero eso el liberal va a decir, no, pero el Estado no lo tiene que hacer, lo tiene que hacer los privados, que la gente le ayude. Bueno, ¿qué pasa si nadie lo ayuda, no? Los vas a dejar morir, ¿no? Entonces, no, porque siempre fue controvertido el criterio de igualdad en el liberalismo, claro, en el sentido que todo liberal comparte que tiene que haber libertad de prensa, una justicia independiente, pero cuando se llega al punto de la igualdad, todos también están de acuerdo que tiene que haber igualdad de condiciones. Después está la cuestión de cómo nivelar, porque hay gente que pierde y gente que gana. Entonces, ¿qué hace con los perdedores? No los puede dejar y es un poco, Claudio, que no todos partimos igual, ¿no? O sea, claro, incluso tampoco. Entre algunos que no estuvimos en malas situaciones, bueno, no es lo mismo si uno tiene un padre que ha sido un empresario importante, una persona influyente, que un padre que ha sido un jubilado o la madre una ama de casa. O sea, sí, aún cuando se nivelen las condiciones. Después vos salís o sea, los contactos son fundamentales, ¿no? Para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿no? Entonces ya existe esa desigualdad, ¿no? De que no... Obviamente para mí tiene más mérito el que crece
o el que más lejos llega en la vida haciéndose de abajo, ¿no? Que un poco es la historia de nuestros abuelos en general, ¿no? Claro, pero digo, aunque se equiparen la igualdad, se llega a un nivelamiento de condiciones, siempre hay ganadores y perdedores. También los perdedores tienen que tener alguna contención. No, perdón, ¿puede intervenir? Es la inclusión, lo que se llama inclusión social, ¿no? Claro, Así, bueno, claro. Y digamos, cuando queremos parecernos al mundo desarrollado, eso es el mundo desarrollado, ¿no? O sea, digo, en el mundo desarrollado uno ve que, bueno, se pagan muchos impuestos, pero se da contención. Hoy está toda la cuestión de la inmigración, ¿no? Es decir, la gente que llega y hay que brindar la oportunidad, y el debate que se da, está bien, somos muy abiertos, pero hasta qué punto económicamente podemos sostener a que siga viniendo gente, ¿no? Pero digo, el planteo de la parte más del aspecto social es fundamental, porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, si uno me dice, no, la gente que está desfavorecida la tienen que ayudar, digamos, el sector privado, ¿no? Ya sea sin fines de lucro, asociaciones. Bueno, ¿y qué pasa si no los ayudan, no? Porque los ejemplos que te dan son de otra época, ¿no? Cuando el Estado era pequeño, cuando la situación era distinta. O sea, son cuestiones de, digamos, son casos del siglo XIX, ¿no? Y bueno, estamos en el siglo XXI y estamos con, todos lo vemos en la calle, ¿no? O sea, lamentablemente, por eso uno está en la sociedad civil, uno ve gente que está en la calle que lamentablemente no tiene presente y difícilmente tenga futuro, ¿no? Entonces, o sea, yo vivo en San Telmo, ¿no? O sea, camino por la calle y la mitad están borrachos, pero mal, ¿no? O sea, digamos, gente que uno los ve y dice, esta gente que tiene un mal presente, vida, claro. Bueno, es así, ¿no? Entonces, Ahora, ¿por qué creer que el Estado va a solucionar el problema? Un Estado tan ineficiente, tan poco capaz de hacer otras cosas que son más claras, ¿el Estado va a hacer ese tipo de soluciones? ¿Ustedes creen que sí? no, o sea, yo, a ver, digo, digamos, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, probablemente haya gente muy silenciosamente que ayuda a esta gente a solucionar su situación. Lo que digo es que si eso no existe, tiene que existir una red de contención para ayudar a esa gente, porque son seres humanos, ¿no? No, es que uno no defiende el estatismo, porque justamente uno lo que podría es cuestionar el elevado nivel de gasto público en la cantidad de empleados públicos que hay. Bueno, habría que hacer la ineficiencia. La ineficiencia también, en la pero aplicación de los fondos. claro, pero digo, si el Estado tal vez tendría más alivio desde el punto de vista de no tener que mantener tanto empleo público, podría destinar eso a gasto social. A eso me refiero. Esto es una cuestión de equilibrio y es complicado. O sea, en realidad, la cuestión virtuosa sería tener más inversiones. Para eso, para que esas inversiones, bueno, cualquiera sabe lo que es emplear gente, ¿no? Entonces, digo, hoy en día hay cierta legislación que no contribuye a que uno pueda ofrecer más trabajo. Hay gente que puede ofrecer trabajo y no lo hace porque la política en ese sentido no ayuda mucho, ¿no? Entonces, es una... Bueno, después hay intereses, ¿no? Hay gente que le interesa seguir, digamos, teniendo... no sé, pongo un ejemplo tonto, ¿no? El otro día estoy bajo la lluvia con 2 maletas y paro un taxi, se baja gente y le digo, bueno, me pregunta, ¿dónde vas? Y le digo, iba a 10 cuadras. Y me dice, no, tengo otro viaje. Claro, no me subió porque iba cerca. Entonces le digo, y vos después te quejás de Uber, ¿no? Es decir, no das un servicio y tampoco querés competir, ¿no? O sea, entonces el hombre, o sea, entonces uno dice, el otro servicio, bueno, es otra cosa, pero uno tiene la posibilidad. Entonces yo me tuve que quedar mojándome ahí en la esquina por no poder utilizar otro servicio que es más simple, pero digo, como ese hay miles de ejemplos. Y en ¿no? definitiva, para ir cerrando este tema, ¿cómo ves a la Argentina en estos parámetros? ¿Y en relación al gobierno anterior, hay avances o lo ves estancado? Yo veo una normalización democrática en el sentido de que somos
más parecido a una democracia normal, pero con muchos desafíos en lo económico social, ¿no? Y precisamente creo que hay toda una cuestión de comunicación, de ser sincero con la gente, ¿no? De no mentirle. No sé, también, bueno, yo no soy político, ¿no? Pero creo que hay que explicar, ¿no? Que aplicar ciertas políticas, que solucionar ciertas cosas, digamos, es complicado, ¿no? En democracia es complicado, ¿no? O sea, a mí me encanta siempre, cito siempre una frase de Václav Havel que dice así, que la desventaja natural de la democracia consiste en que a los que no se la toman en serio, a los que se la toman en serio les ata las manos, y a los que no se la toman en serio les permite cualquier cosa. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo lo traduzco diciendo, en democracia es muy fácil hacer macanas y muy difícil resolverlo. Entonces vos le decís a la gente que la luz es gratis, y bueno, todos sabemos que la luz no es gratis, ¿no? Entonces el día de mañana, cuando las empresas tienen que invertir y tener que pagar lo que sale la luz, pero aparte es pensar lo que paga la gente. Yo tenía amigos viviendo en Uruguay, en Chile, y ahí tenés que pagar lo que sale, ¿no? No estoy hablando de Noruega, Estados Unidos. Lo que es lógico, además. Sí. Bueno, de todos modos, nos queda para después del G20 una reunión para ver qué pasó. Exactamente. Espero que salga todo bien. ¿Te parece bien? Yo me conformo que sea pacífico. Los resultados después, o sea... Con tal que no rompan veredas y asientos, estaríamos logrados. Seguiremos. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Gabriel Salvia. Y volvemos el martes de 18 a 19 en AM 1010 Radio Onda Latina. Así que quédense a escuchar Generación Abierta en Radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.